Lo que más me emocionó era cuando volaban las aves y toda la gente levantaron sus caras y sus teléfonos y las caras de la gente me cayó increíblemente bonito. La verdad que fue muy bonito la experiencia, se sentía la emoción de toda la gente y poder ver un poquito del trabajo de conservación que están haciendo aquí en Honduras por proteger la guacamaya fue muy especial. We came out here today to see the release. We live here in Honduras and we always hear about the release, and so today we got to come out and see it, and it was just so much fun, such a fun thing to do as a family. The excitement, the anticipation, to see these birds come flying out and exploring the world. It was really fun, so thank you so much. Estoy muy feliz de estar acá, muy feliz de poder estar junto con toda la comunidad y todo el equipo de ProAlas y del Parque de Aves para acompañar este momento tan especial y estar acá junto con toda esta gente celebrando la liberación de las guacamayas y felices porque los guacamayos están volviendo cada vez más a volar acá. Y la idea es volver con la cantidad más grande de informaciones posibles y compartir ahí con mi equipo todo el conocimiento que aprendí acá en estos días y celebrar también todo este logro tan importante que trajeran acá para toda la comunidad. Muchas gracias por estar acá. Somos parte de esta iniciativa desde hace aproximadamente 4 años y para nosotros ha sido muy importante aportar en este programa de conservación, de reintroducción y de cuidado de la guacamaya a través de este magnífico trabajo que hace ya ProAlas y el Parque de Aves. Nos hemos sentido muy honrados desde hace algunos años de estar participando activamente en esta actividad con Lloyd. Creemos que esto se ha convertido realmente ya en un modelo para aquí, para nuestro país. Yo creo que es un lugar único en el mundo donde las guacamayas y los vecinos de la comunidad pues conviven. Estas aves han sido criadas en el parque, en el Centro de Incubación y Crianza Asistida, y se les ha dado un proceso de rehabilitación en donde las guacamayas aprenden a desenvolverse en su medio, aprender a reconocer frutos nativos y a formar grupos. La importancia de las guacamayas en la vida libre no es solo por cultura, no es solo porque se vean bonitas en el medio ambiente, sino también que son regeneradores de bosques. Esta es la mayor función que cumplen y es por lo que nosotros queremos cada vez tener más guacamayas en libertad. Esta ha sido la 12ª liberación de guacamayas rojas sobre el Valle de Copán. Estamos muy contentos porque una vez más se comprueba de que el turismo y la conservación pueden ir de la mano. Y podemos ver de que las comunidades pueden proteger y que a través del turismo podemos alcanzar muchísima más gente. Estas aves ya están volando a otros niveles, están cruzando las fronteras y ya tenemos el apoyo de las comunidades en nuestro hermano vecino Guatemala. Entonces, para nosotros como Parque de Aves y como Fundación para la Organización para la Protección de las Aves ProAlas, es de suma importancia que tener estos eventos que traen a todos a la mesa por primera vez alrededor de la protección de nuestra ave nacional. Estamos aquí al fin de liberación número 12 en Copán Ruinas. Liberamos 12 guacamayas nuevos aquí hoy con mucha gente atendiendo. Estamos seguros que esta transición está bueno para ellos. Sí es trabajando lo es posible para nosotros cada año tener babies para liberar en varios lugares en Honduras. Estamos pensando en el futuro La Ceiba, Lago de Yahoa, fácilmente, Gracias definitivamente en hasta Roatán en la isla de la Bahía. Fortunadamente este programa es popular. Toda la gente aquí tiene selfies, tiene fotos y están regresando a todo el parque de Honduras con la palabra vale la pena proteger el ave nacional, la guacamaya roja. Gracias por todo.